Bien, sean todos bienvenidos en este martes santo, martes donde nos encontramos en este tiempo santo, en esta Semana Santa, donde recordamos todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos perdón, vida y salvación en la cruz del Calvario. Hoy vamos a estar haciendo algo un poco distinto a lo que normalmente hacemos los días martes, pero que también es importante. Vamos a estar meditando un poco en lo que es la pasión de Cristo, recordando algunas cosas que hemos visto a lo largo de toda esta cuaresma, pero hay algo que es muy importante y es en este tiempo de Semana Santa escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a veces damos por sentados de que ya no sabemos la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay necesidad de escucharla. Y, por ejemplo, el domingo, que fue Domingo de Ramos de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, escuchamos y, por ejemplo, aquí en Madrid también se leyó de forma antifonal la Pasión de Cristo según San Mateo, o una porción de la Pasión de Cristo según San Mateo. La iglesia cristiana acostumbra, o tiene por, sí, tiene por costumbre, que durante la Semana Santa, se lea, por ejemplo, se lea la Pasión de Cristo un día de San Mateo, otro día de San Marcos, otro día de San Lucas, y se reserva la Pasión de Cristo según San Juan para el culto de Viernes Santo. Entonces, hoy vamos a estar leyendo y meditando un poco en la Pasión de Cristo según San Marcos. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Dios y Padre de nuestra salvación, para que con respeto y reverencia contemplemos y revivamos aquellos hechos poderosos, por medio de los cuales tú nos has concedido perdón, paz y vida eterna. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y no sé si ustedes se han fijado en el título de lo que vamos a estar realizando el día de hoy, el Vía Crucis, la Vía Crucis, y quizás uno se pueda extrañar, y quizás ustedes puedan comentar y decir, pero ¿por qué? ¿Acaso los luteranos hablamos de la Vía Crucis o el Vía Crucis? En realidad, el Vía Crucis es literalmente la vía o el camino a la cruz. Y eso es lo que nosotros meditamos en la pasión de Cristo. Aunque algunas personas hacen el Via Crucis simplemente para cumplir con un rito y decir, ya está, ya fui, pensando que el simple hecho de ir al Via Crucis le otorga, por ejemplo, los beneficios de la cruz. Y esto es un parte de la teología católica romana, el ex opere operato, el rito en sí, sin la fe, me da los beneficios. Nosotros como luteranos vamos a meditar de una forma diferente. Vamos a meditar, vamos a ver la pasión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y vamos a sentir la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, durante este tiempo de Cuaresma hemos estado meditando, tomando algunas ideas de este libro de un teólogo luterano alemán que se llama Johann Gerhard, y este libro tiene por título Una explicación de la historia de los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, Gerhard va a hablar y va a decir que los sufrimientos de Cristo deben ser presentados de dos formas. El primero, una forma histórica, pero el otro, una forma práctica o espiritual, va a decir también Gerhard. La primera es una contemplación histórica de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y consiste en que la persona comprenda y pondere con precisión y orden todos los acontecimientos del sufrimiento, de la cruz, de la muerte de Cristo, descritos detalladamente y exhaustivamente en los santos evangelios. Entonces, los cuatro evangelios, los cuatro evangelistas van a tener la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si efectivamente Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos
porque tienen mucha relación entre ellos y se citan el uno para el otro. El Evangelio de Juan, aunque no es considerado uno de los evangelios sinópticos, va a tener también la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La única diferencia entre los eventos de Juan y el resto de los sinópticos es que Juan no tiene la institución de la cena del Señor, pero sí Juan va a hablar acerca de el aposento alto, el discurso de Cristo en el aposento alto y el lavamiento de los pies, que es, por ejemplo, la imagen que pueden ver en el fondo. Entonces, Gerhard, en todo su tratado, él va a explicar por qué es importante, por ejemplo, primero meditar en la parte histórica para luego ir a la parte espiritual. Y él dice, si no se hace en este orden, se va a perder el sentido de aprender lo que él denominó, me gustó la frase que usa Gerhard, el horror feliz. ¿Por qué horror feliz? Porque la muerte y la muerte de cruz es una muerte brutal, es una muerte demasiado sangrienta, pero que nos trajo a nosotros perdón, vida y salvación. Entonces necesitamos meditar en esta parte tanto histórica como espiritual y práctica. Y, por ejemplo, Gerhard va a seguir diciendo, la historia de los sufrimientos de Cristo una manera es similar a una comedia. Esto ya lo tocamos el año pasado, hablando acerca de si la pasión de Cristo es comedia o tragedia, pero cuando Gerhard habla aquí de comedia, nuevamente él no está refiriéndose a lo que nosotros el día de hoy conocemos como comedia, no es un stand-up comedy donde nos vamos a estar riendo, es de la forma clásica griega que empieza o puede empezar con algo trágico, pero termina con un final feliz, con un final que nadie se lo esperaba. Esto no es irracional, va a decir Gerhard, porque al principio parece algo extraño, pero luego sigue un giro gloriosamente decisivo, un resultado bendito y gozoso, a saber, la resurrección y ascensión de Cristo a los cielos y su asiento a la diestra de Dios Padre. Sin embargo, en cuanto al diablo y a los agentes del diablo, a saber, Judas, los sumos sacerdotes, los escribas, Pilato, los soldados, etcétera, 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 todo un pueblo que grita crucifícalo, para ellos esto es una tragedia horrible, porque al principio de las cosas parece que todo va bien para ellos y todo es feliz. Bien, logramos matar a Jesús, pero finalmente ellos terminan en un lugar peor del que ellos pensaban que iban a estar. Entonces, eh, durante la cuaresma, yo les estuve comentando y les estaba mostrando un esquema y Martin Chemnitz, el doctor Martin Chemnitz, otro teólogo luterano bastante reconocido, él va a dividir, por ejemplo, todo lo que es la pasión de Cristo de acuerdo a el orden judío, de acuerdo a cómo los judíos establecían los días. Y para los judíos, el día empezaba en la noche. El día no empezaba como para nosotros el día empieza temprano en la mañana o a las 12 de la noche empieza un nuevo día. No, para el judío el día empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, de 6 a 9 ellos lo denominaban, ellos tenían 4 guardias durante la noche. Entonces, la primera guardia, y estas guardias iban de 3 en 3. La primera guardia empieza de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3, la cuarta de 3 a 6. Y lo mismo pasa en la mañana. La mañana es de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y luego de 3 a 6 para dar inicio a un nuevo día. Entonces, cuando nosotros nos planteamos y nos ponemos vamos a decir así, en el triduo pascual. El triduo pascual son los 3 días de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que inician en el aposento alto. El aposento alto es donde Cristo instituye la Santa Cena. Vemos que esto inicia en la cuarta
guardia, de 3 a 6, pero también en la primera guardia del día siguiente. Entonces, de 8 a 9. Entonces, aquí vemos que estamos entre el jueves y el viernes, aunque es el mismo jueves para nosotros occidentales, para el pueblo judío, el aposento alto y todo el discurso del aposento alto se encuentra entre el jueves santo y el viernes santo, en la tarde del jueves santo y el inicio en la noche del viernes. Entonces, quizás esto sea un poco enredado para nuestra mente occidental, de cómo a las 6 de la tarde del día jueves es otro día, pero así era como los judíos planteaban esto. Entonces, como les decía, esto va a ser un poco diferente el día de hoy porque vamos a estar leyendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo les voy a invitar que si ustedes tienen sus Biblias en casa, puedan seguir la lectura conmigo. Allá abajo está la lectura, pero yo voy a estar leyendo todas las lecturas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si no tiene Biblia, simplemente puede escuchar lo que nos dice las Sagradas Escrituras en cuanto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer esta primera parte que la encontramos en San Marcos, en el capítulo 14, empezando en el versículo 1 hasta el 31. Y escrito está: 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendráis. Este se ha hecho, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde queréis que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondió y les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y le dio a sus discípulos diciendo: tomad, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que yo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor intensidad, decía, si me fuera necesario, moriría contigo, y no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces vemos aquí la primera parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y cómo todo estaba profetizado y cómo nuestro Señor instituye también su cena. Si quieren leer un poco más acerca del discurso del aposento alto, les invito a que desde San Juan, en su capítulo 12, puedan ir leyendo todo lo que aparece o todas las cosas que suceden en el aposento alto antes de que Cristo vaya al Getsemaní. Según el orden o el primer acto de Johann Gerhard, la pasión de Cristo inicia en el jardín, la primera guardia desde las 6 hasta las 21. Esto es, después de que cantaron el himno, se fueron al monte de los olivos. Escuchemos lo que dice la pasión según San Marcos, desde el versículo 32 hasta el 52. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en la tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando, él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra ladrones habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
pero cierto joven le seguía cubierto de cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aquí vemos cómo inicia la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el jardín. Y luego vamos a escuchar por qué Lutero y Gerhard sitúan el inicio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo aquí en el jardín. Pero algunas cosas interesantes sobre este texto es ver cómo nuestro Señor Jesucristo, el verbo humanado, le clama al Padre y le pide que si puede pasar este trago amargo. También aquí vemos dos personajes a los cuales no se nos nombran. Uno que saca la espada. Ese en otros evangelios se nos habla acerca de Pedro, aquel que le corta la oreja a este hombre, a este siervo del sumo sacerdote, a Malco. Y el otro que solamente aparece en el evangelio según San Marcos, este versículo 51 y 52, un cierto joven le seguía cubierto de cuerpo con sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Muchos de los comentaristas sitúan a Marcos, a Juan Marcos, como este hombre que estaba ahí viendo toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo y huye desnudo. Sabemos que Juan Marcos primero fue discípulo de Pablo, luego fue discípulo de Bernabé, que aquí la compañía de Pablo y Bernabé se dividen por Juan Marcos, y luego Juan Marcos pasa a ser discípulo de Pedro. Y mucha gente dice que el Evangelio, según San Marcos, es influenciado un poco por el apóstol San Pedro. Seguimos escuchando ya después de que nuestro Señor Jesucristo es arrestado. En este momento, él delante de los pontífices. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falsos testimonios contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aún así concordaban los testimonios. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos en contra de ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron y dijeron que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro, que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé de lo que dices. Y se aló a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle que él estaba allí. Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, de los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces.
y pensando en esto, lloraba. Aquí vemos cómo se desenvuelve toda la pasión de Cristo ahora en medio de este concilio. Este concilio que va a durar toda una noche, en donde tratan de buscar falsos testigos, falsos testimonios, e incluso con la verdad consideran a Cristo un hereje y un acusador. Esto duró bastante tiempo. Y fíjense que en este momento, aquí San Marcos no nos los dice, pero también el Evangelio según San Juan nos muestra que él fue de la casa de Anas, que era el suegro de Caifás, a la casa de Caifás nuevamente. Y él estuvo entre estas casas, yendo y viniendo, porque no se ponían de acuerdo con los testimonios. Seguimos escuchando ahora, ya en la primera guardia de la mañana, de 6 a 9 de la mañana, Jesús ante Pilato. Y aquí cabe destacar que a las 9 en punto, nuestro Señor Jesucristo yace colgado en una cruz. Entonces, en 3 horas, desde que fue llevado a Pilato bien temprano en la mañana, pasó solamente 3 horas hasta su crucifixión. Escuchemos lo que la pasión de Cristo nos dice en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidios en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero conocían que porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga? ¿El que llamáis al rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludar, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron del púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vemos aquí nuevamente cómo nuestro Señor Jesucristo sigue sufriendo por cada uno de nosotros. Cristo sigue siendo la burla y el hazmerreír de todas las personas. Cristo está contado en medio de los malhechores. Y aun cuando Pilato creía en su inocencia y confiaba en que todos estos cargos eran por envidia, aún así envía a nuestro Señor Jesucristo a morir. Pero durante estas 3 horas, Pilato envió a Jesús a donde estaba el rey Herodes. El rey Herodes, al no recibir ninguna respuesta de Jesús, lo envía nuevamente a donde está Pilato. Y miren cómo se ensañan con nuestro Señor Jesucristo, cómo le ponen una corona de espinas, cómo lo visten de púrpura para burlarse de él, cómo le escupen, cómo lo golpean, cómo hacen mofas de él, cómo la gente grita,
crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Ahora estamos en la penúltima parte del Vía Crucis, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es la hora en que nuestro Señor Jesucristo muere. En la tercera guardia, desde las 12 hasta las 3, es lo que el Evangelio nos dice, que el cielo se cubrió y gran tiniebla y oscuridad reinaba en la tierra en ese momento. Y así dice la pasión de Cristo. Y obligaron a uno de los que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí los vestidos, echaron suertes sobre ellos para que se les llevara, para ver quién se los llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber diciendo, dejad, veamos la venida de Elías a bajarte. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente de él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También tenía algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hemos escuchado la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hemos escuchado su muerte. El día de mañana vamos a estar escuchando y vamos a reservar el último acto para el día de mañana, que es la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dejamos la cuenta histórica para luego hablar ahora un poco de lo que es la parte espiritual. Pero Gerhard va a traernos un poco con versículos bíblicos del Antiguo Testamento y parte de lo hermoso y lo maravilloso de las predicaciones de Johann Gerhard sobre los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es ver cómo el Antiguo Testamento ya había presagiado todo. Entonces, por ejemplo, Gerhard va a escribir en la primera promesa evangélica sobre la simiente de la mujer, que la encontramos en Génesis 3:15, donde se anuncia que la serpiente infernal le picaría en el calcañar, o sea, le mordería el calcañar, este pinchazo en el talón, no es otra cosa que los sufrimientos de Cristo y su muerte. Ya el Salmo 16 nos dice que el Mesías debe sufrir por vosotros. Este salmo se aplica a nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 2 y en Hechos 13, al igual que el Salmo 22,
son palabras que describen la injuria de los judíos que pronunciaron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en Hechos 2, la predicación del apóstol San Pablo, esa predicación poderosa del día de Pentecostés, él le va a decir: ustedes fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. La traición de Judas estaba profetizada en el Salmo 41 y en el Salmo 55. En el Salmo 69 se anuncia cómo Cristo se le dio de beber hiel y vinagre en su gran sed. En Isaías 50 ya estaba profetizado los azotes, los insultos de Cristo, con el cual fue blasfemado. El capítulo 53 de Isaías contempla toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Un capítulo hermoso en el libro de Isaías. En Zacarías 11 se menciona las 30 piezas de plata por las cuales Cristo fue vendido. En Zacarías 12, la apertura, la perforación del costado de nuestro Señor. Hay tipos gloriosos similares del sufrimiento de Cristo en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, como por ejemplo en José, que fue vendido por sus propios hermanos en Génesis 37, en las cadenas de Sansón en Jueces 16, en la ofrenda de Isaac, quien él mismo cargó la leña para ser sacrificado, y luego tuvo un sustituto, que fue este carnero en Génesis 22. El levantamiento anterior de la serpiente de bronce en Números 21, que el mismo Cristo dice, así como Moisés levantó una serpiente de bronce para que todo aquel que la viera se salvara, así el Hijo del Hombre necesita ser levantado en una cruz. Todos los sacrificios levíticos, Jonás, que estuvo en el vientre del pez de la ballena, y entre 3 días y 3 noches, en Jonás 2, y el mismo Cristo va a decir que ellos buscan una señal, que el pueblo judío busca una señal en Juan 8, y esa señal es la de Jonás, que está hablando acerca de esto, de la resurrección. La abertura del costado de Adán mientras dormía en Génesis 2 señala también la abertura de Cristo, el Cordero Pascual en Éxodo 12, así como las escrituras en el Nuevo Testamento que refieren a sí misma a todas estas profecías y tipos con palabras claras. Mateo 12, Juan 3 y Juan 19 y Hebreos 9 nos va a mostrar todo lo que es el sumo sacerdote tuvo que hacer por cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue profetizado. Ahora, Johann Gerhard va a decir que necesitamos la clave adecuada para comprender la pasión de Cristo. No solamente yace en los eventos históricos, sino ahora en los eventos espirituales. San Pablo mismo va a escribir en Romanos 5 cómo la desobediencia de cada uno de nosotros o de Adán, en realidad convirtió a toda la raza humana en pecadores. Pero así también por la obediencia de uno solo, de Cristo mismo, todos llegamos a ser justos. Esta es la clave para entender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Esta obediencia ante el Padre, vamos a verla representada también en Filipenses capítulo 2, que es uno de los capítulos cristológicos más hermosos también de las Sagradas Escrituras. Que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser Dios para cosa a la cual aferrarse, sino que vino y se vació y se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego nuestro Dios, el Padre, lo levantó de entre los muertos y lo glorificó y lo exaltó para que ahora toda rodilla que está en el cielo y debajo del cielo den glorias y alabanza en su nombre. Ahí vemos, en Filipenses 2, vemos el estado de humillación y de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. En el credo vemos el estado de humillación y de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos del estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo, no es simplemente la humillación en la cruz del Calvario, es su vida terrenal aquí en la tierra. El estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo significa que Él, siendo Dios, no usa sus atributos de Dios durante su vida aquí. Da vestigios de su gloria en los milagros, pero los milagros tienen un único propósito. Los milagros tienen este propósito, bueno, tienen 2 propósitos, ya los hemos visto, perdón. El propósito físico
de sanar o de transformar ciertas cosas, y el propósito espiritual, crear fe en las personas que están viendo o que son producto de este milagro. Pero vemos también que la segunda cosa espiritual que va a decir Gerhard es cómo Cristo toma en su cuerpo, en su propio cuerpo, nuestros pecados. Eso lo escuchamos en Isaías 53. Él va a mostrar que ya, y el mismo profeta, que es considerado el quinto evangelista, él va a comentar y él va a decir que ya Cristo no tenía apariencia humana. Esto es clave para entender el sacrificio del sacrificio de lo que Cristo hace por nosotros. Él toma nuestras enfermedades, nuestros pecados y los lleva a la cruz. Cristo también tendría que sufrir en manos de extranjeros, gentiles, y esto era para que Cristo cargara la ira y el castigo que debía caer sobre cada uno de nosotros. También otra clave espiritual es que Cristo, por ejemplo, vemos a ese Cristo humano en su estado de humillación, en uno de los estados de humillaciones, o en uno de los momentos de su estado de humillación más, más puro, que muestra su naturaleza humana sin quitarle lo divino, porque quitarle lo divino sería caer en herejía, pero Cristo pide al Padre que por favor pase esa copa. Pero ¿por qué Cristo pide esto? ¿Por qué Cristo pide al Padre esto? Para poder decir lo que va a decir después. Pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que su Hijo fuera el sacrificio perfecto, que fuera la simiente prometida en Génesis 3:15 para darnos salvación a cada uno de nosotros. Cristo toma la copa de la aflicción porque fue la voluntad del Padre para salvar a la humanidad. La quinta cosa que va a decir Gerhard de la forma espiritual de ver la pasión de Cristo es que su cuerpo ensangrentado es reconocido por los gentiles. Pilato reconoce la inocencia y no quiere condenar a Jesús, pero se dejó llevar por el pueblo. Pero también fíjense que fueron los gentiles los primeros que reconocieron que aquel que sufre es inocente. ¿Quién fue el primero que dio testimonio sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo? El soldado, el centurión. ¿Y qué es lo que dice? Verdaderamente este era inocente. Verdaderamente este hombre, va a decir, en Juan dice, este hombre era inocente. Pero San Marcos va a decir, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y la sexta cosa que Gerhard dice que necesitamos observar en la pasión de Cristo es que Él se ofrece a sí mismo por el bien de cada uno de nosotros. Entonces, Gerhard va a traer algo fantástico y algo fenomenal en su escrito, y él va a comparar la rebelión de Adán, del primer Adán, con la justicia y la obediencia del segundo Adán, que es Cristo mismo, que es lo que hace el apóstol San Pablo en Romanos 5. Y por ejemplo, Gerhard va a decir, Adán había pecado en un jardín. Para expiarlo, Cristo comenzó sus sufrimientos en un jardín. Adán quería ser como Dios. Para expiar tan altiva arrogancia, Cristo se humilló a sí mismo hasta lo más profundo. Aunque él estaba en forma divina, él no consideró esto como cosa a la que aferrarse. En cambio, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, lo que nos dice Filipenses 2. Adán fue un blasfemo de Dios, porque quería ser como Dios y trató de arrebatarle la corona al Creador. Para expiar el pecado de Adán, Cristo permitió ser condenado como blasfemo para al confesar ser el Hijo de Dios, lo cual realmente era un hecho y era verdad. Adán se inclinó contra Dios, su creador, convirtiéndose en perjuro rebelde. Para expiar a los tales, Cristo de manera inocente fue acusado y condenado como agitador y sedicioso. Después de la caída en pecado, Adán todavía quería excusarse por sus crímenes. Para expiar tal pecado, Cristo guardó silencio ante las falsas acusaciones.
y se volvió mudo como oveja ante sus trasquiladores. Isaías 53. Adán fue un verdadero asesino, un Barrabás. Él trajo muerte sobre sí mismo y sobre todos sus descendientes. Adán es el asesino mayor, el más grande asesino que nunca hubo. Para expiar esto, Cristo fue presentado lado a lado como junto a un asesino. Si ciertamente Barrabás fue puesto en libertad, Cristo, sin embargo, fue condenado a la muerte. Adán fue vestido por Dios con el hermoso manto de la inocencia y de la justicia, pero aquel ladrón infernal, el diablo, lo desnudó por el pecado, y por eso el diablo todavía hiere a todas las facultades naturales del cuerpo y del alma. Él nos hiere a cada uno de nosotros, y por eso la paga del pecado es la muerte. Pero para expiar esto y desviarlo, Cristo se desnudó y fue herido en todos sus miembros. Adán extendió su mano hacia el árbol prohibido y permitió que este fruto lo complaciera, trayendo ahora la muerte a cada uno de nosotros. Cristo tomó el fruto del trago amargo por nosotros para darnos la salvación. Cristo es el fruto que nos da salvación a cada uno de nosotros. Cristo es la primicia de la resurrección. Cristo es la primicia de todos los que duermen. Cristo es la primicia de cada uno de nosotros. Y fíjense, esto es un resumen de lo que hemos estado hablando. Y esto quizás ustedes ya lo han visto si han participado tanto de los maitines como de las vísperas durante este tiempo de Cuaresma. Saben que hemos empezado con este esquema, que es el esquema tanto histórico, el orden de los acontecimientos, el jardín, los sacerdotes, los gobernadores, la cruz y el sepulcro que vamos a estar escuchando el día de mañana, y el lado espiritual, los beneficios que la pasión de Cristo nos da. Obediencia, su obediencia. Él tomó nuestros pecados, Él oró al Padre, Él aceptó la copa del sufrimiento, Él sufre en su cuerpo y Él se dio a sí mismo por los pecadores. Y aquí tienen también un poco de la hora de los judíos y la hora de la pasión para poder irnos situando en cada uno de los puntos y saber que Cristo muere el viernes, es sepultado el viernes, su cuerpo pasa en el sepulcro el día sábado y al tercer día, aquí hay un día, aquí hay otro día y al tercer día, el primer día de la semana, nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Ese falso testimonio que dieron y esas falsas cosas que decían y que lo injuriaban en la cruz cuando dicen, y este ha dicho que en 3 días va a destruir el templo y luego lo va a edificar o reedificar nuevamente. Jesús estaba hablando acerca de el templo de su cuerpo. Él estaba hablando acerca de su muerte y de su resurrección. Entonces, mis queridos hermanos, en este tiempo santo necesitamos seguir escuchando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y la vamos a escuchar. El día de mañana vamos a escuchar el acto final, el sepulcro. El jueves nos vamos a retroceder y vamos a ir al aposento alto y vamos a escuchar nuevamente la institución de la Santa Cena. Vamos a estar escuchando lo que sucede en Éxodo 12, en la Pascua de los judíos. Y el Viernes Santo, nuevamente reunidos, vamos a escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. También les voy a invitar, si ustedes les gusta la música, y la música también nos lleva a un estado de meditación y a un estado de contemplación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en YouTube pueden conseguir estas cantatas de Bach, de Johann Sebastian Bach, que fue un compositor alemán luterano, orgullo luterano, Johann Sebastian Bach, y él tiene la pasión en sus composiciones, la pasión de Cristo según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, y ahí van a encontrar ciertas canciones que quizás son conocidas. Por ejemplo, Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronadas y llena de dolor. Ese himno, Cabeza ensangrentada, fue escrito por el doctor Martín Lutero y años después, Johann Sebastian Bach
coloca melodía a este hermoso himno. Y es uno de los himnos que está dentro de su pieza musical, de la Pasión de Cristo según San Mateo. Entonces les invito a que puedan buscar eso en YouTube con sus familias, puedan agarrar las Sagradas Escrituras y no se cansen de leer la Pasión de Cristo durante esta semana, porque la Pasión de Cristo es lo que nos dio a cada uno de nosotros nuestra salvación. Es en ese consumado es donde Cristo ha vencido y nos ha dado los beneficios de la cruz, que son perdón de pecados, vida eterna y salvación. Vamos a terminar con una pequeña reflexión de Johann Gerhard en su libro, y él va a decir: el Señor, el Maestro, muere en lugar del siervo, en el lugar del deudor, el fiel. El médico muere por el bien del paciente, el pastor rescata a sus ovejas, el rey muere por los pecados de sus súbditos, el pacificador por los guerreros, el creador muere por su creación, Dios mismo gana salvación del hombre. ¿Qué debe hacer ahora el siervo, el deudor, el enfermo, las ovejas, la nación, la multitud? ¿Qué debe hacer las criaturas, la humanidad? En amor, exaltar a tu Redentor, exaltar a Cristo Jesús. La pasión de Cristo, mis queridos hermanos, nos siga ayudando a ver lo que nuestro Señor ha hecho por cada uno de nosotros, y que durante este tiempo santo podamos seguir meditando en lo que Él ha hecho.